Arranquemos recapitulando un poco la clase pasada, todo eso que aprendimos, que vimos. ¿Se acuerdan la clase pasada estuvimos trabajando justamente sobre el trabajo, ¿no? Este trabajo que hace una fuerza eléctrica sobre una carga en movimiento, es este trabajo para poder desplazar una carga Q sub 0 en un campo externo. Un campo que no está generado por esa carguita que se mueve. Desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Un trabajo que para relacionarlo con una fuerza externa, dijimos que el movimiento de esa carga Q sub 0 en ese campo eléctrico va a ser un movimiento cuasi estacionario, un movimiento en donde punto a punto, posición a posición, esa carga está en reposo. Esa carga tiene una sumatoria de fuerzas nula. Entonces relacionamos la fuerza externa con la fuerza eléctrica. ¿Sí? Dijimos que iban a ser iguales, módulo y de sentido opuesto. De esta manera podemos llegar a que el trabajo de la fuerza externa va a ser exactamente igual al trabajo de la fuerza eléctrica para desplazar esa carga entre los puntos A y B, pero con el signo cambiado. Un trabajo que será esta carga Q0 por la circulación del campo eléctrico entre los puntos A y B. ¿Se acuerdan? Después hicimos un caso puntual. ¿Sí? Dijimos, bueno, partamos de una carga puntual, una carga Q, que genera un campo en todo el espacio, un campo que conocemos, un campo que es radial y que decrece como 1 sobre R al cuadrado. Y calculamos ese trabajo, esta diferencia, este trabajo para mover esa carguita Q0 entre un punto A y un punto B, haciendo diferentes trayectorias. ¿Se acuerdan? Tomamos un camino radial, tomamos un camino que era un arco, un camino radial y otro arco, y vimos que ese trabajo iba a ser independiente del camino que tomáramos, del camino que decidiéramos hacer entre dos puntos A y B. ¿Sí? El trabajo para llevar una carga Q0 entre A y B por ese camino, o por un camino así como el rojo, o por otro camino así como el verde, va a ser exactamente el mismo. Y vimos que esto sucede porque el campo electrostático es un campo irrotacional, es un campo conservativo. Es un campo que tiene rotor exactamente igual a 0. Entonces, a partir de esto, dijimos, ok, el trabajo en un camino cerrado, en un trabajo, no sé, desde ir de A hasta A, el trabajo de mover una carga desde un punto hasta el mismo punto, va a ser exactamente igual a 0. Lo que nos termina de confirmar que este trabajo va a ser independiente del camino. Después seguimos, avancé un poco más, relacioné el trabajo de esta fuerza eléctrica con una variación de energía electrostática. ¿Sí? Acá vuelvo a hacer la salvedad, me voy un paso antes. Este campo con rotor nulo, este campo conservativo, es el campo electrostático, ese campo generado por cargas en reposo. ¿Sí? Ese campo eléctrico que conocemos, ese campo que está generado por cargas quietas en el espacio. Avanzo con este resumencito, esta recapitulación. Pasamos de relacionamos el trabajo de la fuerza eléctrica con una variación de energía electrostática. Esta variación de energía electrostática la normalizamos
la cuantificamos por unidad de carga y nos encontramos con el potencial electrostático. Este potencial electrostático, que va a ser una diferencia de potencial, que tendrá unidades de volt, ¿sí? Representadas con la letra B. Y entonces pudimos reescribir los trabajos, es decir, este trabajo de la fuerza eléctrica y este trabajo de la fuerza externa entre dos puntos A y B, como la carga por una diferencia de potencial entre A y B. Con signo menos para el trabajo de la fuerza eléctrica. Seguimos avanzando y esta diferencia de potencial entre los puntos A y B, dijimos que va a ser el potencial en el punto final menos el potencial en la posición inicial, ¿sí? Como buena diferencia es final menos inicial. Y esta diferencia potencial va a ser menos la circulación del campo eléctrico entre los puntos A y B, entre la posición inicial y la posición final. Además, vimos la forma diferencial de esta relación entre el campo eléctrico y la función potencial, que nos decía que el campo eléctrico va a ser menos el gradiente de la función potencial. Una expresión que nos decía muchas cosas, ¿no? Que nos dejaba visualizar que el campo eléctrico tendrá la dirección hacia donde el potencial decrezca. O dicho al revés, el potencial decrece en el sentido en que apunta el campo eléctrico. ¿Hasta acá? ¿Se acuerdan? Sí, vamos bien. Vamos, vamos. Además de conocer la expresión de la diferencia de potencial como la circulación del campo eléctrico, teníamos una diferencia de potencial, ¿sí? Que vino de ese cálculo que hicimos para una carga puntual, para el movimiento de una carga, el trabajo de una carga, de trasladar una carga en el campo generado por una carga puntual, que nos decía que esta diferencia de potencial iba a ser la carga que genera el campo sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre la posición final menos 1 sobre la posición inicial. También charlábamos y dijimos que yo hice el caso particular, el caso más sencillo, el de una carga puntual, pero cualquier distribución de carga, ya sea una distribución de n cargas puntuales, una distribución continua de carga, no va a ser más que la superposición de muchas cargas puntuales, ¿no? La superposición de muchas cargas. Y si la superposición vale para la fuerza, vale para el campo, va a valer para la circulación del campo, va a valer para el potencial, va a valer para el trabajo. Entonces, todos estos resultados que obtuvimos solo pensando en el campo de una carga puntual, los podemos generalizar. Los podemos generalizar, extenderlos, y creo que incluso llegamos a pensar cómo escribir esta expresión si tenemos n cargas puntuales. Esta diferencia, que será, lo repito, hasta el cansancio, hasta que quede grabado, final menos inicial, que acá será, dejo la constante afuera, 1 sobre 4pi epsilon 0, por una sumatoria, desde i igual a 1 hasta n,
de las cargas, Q sub I, multiplicado por 1 sobre, y tuvimos que ver quién era este RB, cómo escribíamos esta distancia entre la posición B y donde se encontraba la carga que estaba generando el campo. ¿Sí? Nos quedó algo así, RB menos RI en módulo, menos, hicimos lo mismo para la posición A, nos quedaba RA menos RI. Y entonces ya sabemos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos A y B cualesquiera, si tenemos una carga puntual o si tenemos n cargas puntuales, es decir, una distribución discreta de carga. ¿Sí? Esto es para una distribución discreta de carga. Yo ahora podría querer avanzar y decir, ok, ¿y esto también vale para una distribución continua? Yo puedo reescribir esta expresión si ahora lo que tengo es una distribución continua. ¿Qué creen? ¿Qué habrá que hacer si la distribución es continua? Una integral. En vez de hacer una sumatoria sobre las n cargas, habrá que reescribir esta sumatoria como una integral. Intentemos a ver si queda. La diferencia de potencial entre A y B, este potencial en B menos el potencial en A, nos quedará como la constante. Ahora en vez de tener una sumatoria tendremos una integral. Una integral en esos diferenciales de carga, ¿no? Esos diferenciales de carga que voy a usar la nomenclatura que usamos para el campo y los voy a primar. Ese diferencial de carga que vamos a tener que volver a pensar en la geometría para relacionarlo con densidades de carga. Las escribimos. Y acá me va a quedar 1 sobre el módulo de la posición B menos, ahora ya el subíndice I otra vez pierde sentido. Va a pasar algo muy parecido como nos pasó allá con Coulomb para calcular el campo de una distribución continua. Ya no estoy sumando sobre I y deja de tener sentido, pero SRI está indicando las posiciones de las cargas que generan el campo, o sea que está indicando los puntos fuentes. Puntos fuentes que recupero la nomenclatura y le pongo un primado. R'. Y va a pasar lo mismo, bueno, 1 sobre el módulo de RA menos el R'. Y así reconvertí esa sumatoria sobre n cargas en una integral, un diferencial de carga. Un diferencial de carga que, como dije, tendremos que relacionar. Tendremos que relacionar con alguna densidad volumétrica por un diferencial de B, de volumen, con alguna densidad de carga superficial, con un diferencial de superficie, o con alguna densidad lineal de carga con el diferencial de línea. Esto dependerá de qué geometría tiene la distribución de carga continua. Ahora bien, pregunto, ¿esta distribución de carga continua o esta expresión para la distribución de cargas continua me admite que esa distribución sea infinita? ¿Podré usar esta expresión para resolver si la distribución que tengo es infinita? ¿Qué piensan? Pero entonces, ¿dónde tendrías B y A?
En algún punto. ¿Pero dónde tendría los R'? Pensá en un plano infinito, no sé quién me habló. Pensá en un plano infinito que te ocupa solo 2 dimensiones y te permite tener una dimensión en donde puedes tener 2 puntos. Yo puedo usar la expresión del campo de Coulomb, la expresión de Coulomb para el campo, para resolver el campo eléctrico de una distribución que es infinita. ¿Puedo poner ahí en ese denominador, en esos R', que son las posiciones de las fuentes de campo, el infinito? ¿O se me rompe esta expresión? No, porque se anulan, ¿no? Se me complica, ¿no? Entonces, acá tengo una expresión para calcular una diferencia potencial para una distribución discreta o una distribución continua, que solo va a valer si son acotadas. Solo si la distribución, ya sea discreta o continua, es acotada, voy a poder utilizar estas expresiones. Si la distribución no es acotada, mezclo letras. Ya no voy a poder usar esta expresión que viene de la ley de Coulomb, sino que voy a tener que volver a que esta diferencia de potencial no es más que menos la circulación del campo eléctrico entre los puntos A y B. Tendré que elegir un camino, tendré que conocer la expresión del campo eléctrico y calcular la circulación, hacer la integral de línea. Entonces, si mi distribución es acotada, voy a poder usar las expresiones de esta expresión que llamaré, no sé, llamaremos, capaz que en la práctica también lo usa. Para mí es como una expresión directa, tipo Coulomb. Y si no es acotada esa distribución de carga, sí o sí tendremos que ir por el camino de la circulación del campo eléctrico. Pero ojo, si la distribución es acotada, también vale la circulación del campo eléctrico. También puedo hacer la circulación, siempre puedo hacer la circulación del campo eléctrico. Si la distribución es acotada, también podré usar las expresiones directas, tipo Coulomb. ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta? ¿En el de n cargas también tienen que ser continuas y acotadas? ¿O son n cargas? Y n cargas son siempre acotadas, ¿no? Es un puñado de Claro, no cargas. necesariamente continuas. Como que puede haber cargas sueltas. Es que las distribuciones acotadas pueden ser o discretas, que son n cargas sueltas, o una distribución continua. Alguna superficie con cargas, algún volumen con carga, alguna línea con carga. Ah, ok, ok. Si hasta acá más o menos vamos, si se fijan, yo todo el tiempo estoy calculando una diferencia de potencial. Una diferencia potencial entre dos puntos, cualesquiera, A y B. Pero podríamos querer calcular el potencial en alguna posición del espacio. Creo que algo empezamos a hablar al final de la otra clase. Yo dije, ¿qué pasa si yo ahora no quiero una diferencia de potencial? Quiero, no sé, el potencial en alguna posición del espacio. ¿Podré calcularlo? Porque hasta ahora lo único Habría que poner un punto de referencia, ¿no? habría que definir alguna referencia. Porque yo no puedo calcular el potencial directamente, sino que lo que puedo hacer es una diferencia de potencial.
siempre voy a poder calcular una diferencia de potencial. Entonces, si yo quiero el potencial en algún punto, en alguna posición del espacio, tendré que calcular la diferencia, ¿sí?, de la posición donde yo quiera, menos algún lugar en donde establezca una referencia. Una referencia que, para establecerla, tendré que decir dos cosas. Primero, ¿dónde va a estar esa referencia? La posición en donde voy a querer poner la referencia. Y además, ¿cuánto vale el potencial en esa referencia? Creo que lo dije el otro día, es como el potencial gravitatorio, ¿no? Yo puedo decir, a esta altura tengo un determinado potencial gravitatorio que está referido a un potencial, no sé, digamos 0, en alguna altura en particular. Eso ya lo hicieron en Física 1. Creo que también lo dije, lo más cómodo, que no es lo que hay que hacer siempre, pero lo más cómodo va a ser decir, ok, yo pongo un potencial electrostático igual a 0 y lo pongo en algún lugar del espacio. Insisto, lo más cómodo va a decir ese lugar del espacio que es el infinito. ¿Sí? Lo más cómodo va a decir, ok, voy a decir, en el infinito el potencial electrostático es 0. Y entonces voy a poder obtener una función potencial que me diga cuánto vale el potencial en cualquier punto del espacio referido al infinito, que en el infinito el potencial es nulo. Profe, no entendí por qué dice que en el infinito el potencial es nulo. Yo dije, es lo más cómodo. Ahí te muestro, mira. Dame un segundo más. Agarremos la expresión, la que obtuvimos recién. Esa diferencia de potencial. Porque el denominador tiene infinitos, ese es 0. Exacto, ahí Gabriel ya te contó el final del Ah, cuento. perfecto. El denominador me va a tender infinito, entonces me va a quedar nulo y las expresiones van a quedar más compactas. Fíjate, me lo traigo la diferencia de potencial, que ahora no será entre A y B, sino que será para cualquier posición R menos una referencia. Esto era 1 sobre 4pi epsilon 0. Empecemos con la distribución discreta, n cargas. Me traigo la expresión de n cargas. Esto me quedaba la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de q sub i, por 1 sobre. Ahora me va a quedar R, será la posición B, me quedará R menos RI, menos la referencia, menos RI. Efectivamente, como acaba de decir Gabriel, si la referencia la pongo en el infinito, todo este término tiende a 0. Y si además digo que el potencial en la referencia sea nulo, yo podré tener una expresión del potencial en cualquier lugar del espacio que me va a quedar como 1 sobre 4pi epsilon 0 por la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de q sub i sobre R menos RI, el módulo. Profesora Lucrecia, Sí, ¿podría hacerle una consulta? dime. Supongamos que tengo un hilo infinito, por decir un conductor, pero es infinito, ¿sí? Sería para calcular la diferencia de potencial. ¿Puedo considerar referencia en el infinito? No, Gabriel. Si tenés una distribución de carga que no es acotada, la ¿Sí? referencia no la vas a poder poner en el infinito.
Correcto. Quería ratificarlo, gracias. No, no hay por qué. Entonces, si agarro esta expresión de n cargas y mi opción más cómoda, que es decir, el potencial en el infinito es nulo y la referencia está en el infinito, bueno, o al revés tendría que haber hecho, si la referencia la pongo en el infinito y el potencial en el infinito es nulo, este segundo término tiende a 0, este es exactamente igual a 0, entonces me va a quedar esto, ¿no? Que la diferencia de potencial va a ser directamente el potencial en el punto que me está interesando, en el punto de interés. Entonces logro tener una expresión del potencial para cualquier punto del espacio generado por una distribución de cargas discreta, de n cargas, pero ojo, que esta expresión tiene metido adentro, ¿sí?, que tengo la referencia en el infinito y que en el infinito el potencial es 0. De igual manera podría hacer lo mismo si ahora en vez de n cargas tengo una distribución continua. ¿No? Me va a pasar lo mismo, era esa expresión que en vez de tener la sumatoria teníamos la integral. Acá ahora el b me va a quedar como r. Y el a me va a quedar como la referencia, que vengo usando ref directamente. Sí, para ser prolija, este ref debería ser la posición de la referencia. Y ahora otra vez, si agarro y pongo la referencia en el infinito, este término tiende a 0. Si además digo que la referencia en el infinito sea 0, esto me va a quedar que la diferencia de potencial va a ser directamente el potencial para todo punto, para cualquier punto del espacio, para cualquier posición R, ¿sí? Yo dije, es lo más cómodo, decir que la referencia es en el infinito y que en el infinito valga 0. Pero si no quería decir que era 0 exactamente en el infinito, se ve que lo que va a pasar es que me quedará esta diferencia, este potencial en el infinito, valiendo algo, y aparece acá, ¿no? Como una constante. Yo dije, lo más cómodo es que sea 0. Y creo que también lo dije en la clase pasada. Lo más cómodo es que sea 0, así no tengo que andar arrastrando una constante en las integrales. Alguien me dijo, esa es la constante del integral que aparece. Sí, si yo no digo que es 0 y dejo que sea un número, porque podría dejar que en vez de ser 0 acá sea algún número. Vamos con otro. Si yo dejo que sea un número acá arriba, es esta, ¿no? Me aparecerá acá. Ese potencial para cualquier punto del espacio tendrá alguna constante que se le sume o se le reste, si quiero ponerle un número negativo. Ahí ya no sigue siendo igual al delta B, o sí. Bueno, sí, o sea, numéricamente sí, ¿no? Pero Sí, no, calla, mátame este pedazo. Es verdad. El potencial, es el potencial el que quiero que vean que si no le pongo un 0, será la misma expresión más alguna referencia, más algún número.
la diferencia potencial va a ser exactamente igual al potencial de cualquier punto del espacio, solo si el potencial en la referencia es nulo. Yo arranqué y dije, ok, la referencia, tengo que decir dos cosas de la referencia. ¿Dónde vive y cuánto vale el potencial en la referencia? Y hablé de lo más cómodo, que es decir que la referencia es en infinito y que el potencial sea 0. Podría ser un número. Creo que a nadie se le ocurre ponerle un número, pero podría hacerlo. Pero eso solo va a valer para estas distribuciones que son acotadas. ¿Sí? Ya sean discretas o continuas. Vamos a escribirlo aunque sea una vez bien. La posición de la referencia será el infinito y el potencial en la referencia será 0. Gabriel por ahí ya me preguntó hace un rato. Si tengo, él me dio el ejemplo de un hilo cargado infinito, una distribución lineal de cargas infinita. Es decir, si tengo una distribución que no es acotada. Lo que sería ¿sí? un hilo infinito, un plano, dije yo hace un rato. ¿Qué piensan? ¿Voy a poder decidir que la referencia está en el infinito? Medio que ya se lo respondí a Gabriel, pero lo pregunto igual. Estos casos no van a admitir que yo ponga la referencia en infinito. Yo no voy a poder decir, bueno, que la posición de la referencia sea infinito. Voy a tener que tomar otra posición, un lugar cualquiera. Y además, recuerden, cuando tengo una distribución que no es acotada, no puedo usar las expresiones de arriba. Tengo que sí o sí calcular la diferencia de potencial como la circulación del campo eléctrico. Que en este caso me quedará una diferencia de potencial como el potencial en cualquier punto del espacio, menos el potencial en la referencia, será igual a menos la circulación del campo eléctrico desde la referencia hasta un punto, una posición R cualquiera. Se hice un poco el lío de nomenclatura. R de la referencia. Y si la distribución no es acotada, es decir, si hay cargas en el infinito, no puedo poner el infinito como una posición de referencia. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Dudas, consultas? Bien. ¿Se viene entendiendo? Por ahora sí. Por ahora sí. Bueno, si vienen más o menos, les propongo que intentemos bajarlo a tierra y hagamos un ejemplo juntos. Voy a poner un sistema de coordenadas.
Me voy a traer una distribución plana, infinita, con densidad de carga sigma 0, uniforme. Infinita, ¿sí? Con sigma 0. Una distribución que ya conocen. Conocen y conocen el campo, ¿no? ¿Se acuerdan la expresión del campo eléctrico de esta distribución de carga? Era sigma 0 sobre 2 epsilon 0, ¿no? Sigma 0 sobre 2 epsilon 0. Sí, correcto. K versor, o sea, tiene que ser, digamos, perpendicular al plano, K versor, y para valores negativos de Z en menos K. Ok, esto para z positivos. Y menos sigma 0 sobre 2 epsilon 0 para valores negativos. Voy a querer, tengo esta distribución de carga, voy a querer buscar directamente la función potencial, es decir, calculemos el potencial para cualquier punto del espacio. Como lo que sabemos es calcular diferencias de potencial, tendremos que establecer una referencia, ¿no? Los escucho. ¿Dónde pongo la referencia? ¿Cómo es esta distribución de carga? Infinita. Es infinita. ¿Podré elegir el infinito? No, No. la referencia no. No, tengo que establecer un punto de referencia distinto del infinito. Voy a tener que establecer un punto de referencia distinto a infinito. Ok, entonces, ya sé que la posición de referencia no puede ser el infinito. ¿Alguna sugerencia? ¿Algún lugar que les guste? ¿El origen? El origen, me dicen por ahí. Puede Establezco un estar punto sobre el genérico. plano. Un punto genérico. Un punto genérico me ofrece Gabriel. Alguien me pregunta si puedo estar sobre el plano. Sobre el plano. Podría estar sobre el plano. Bueno, quien me dijo el origen lo está poniendo sobre el plano, ¿no? Pero no sería igual, o sea, decir el origen que todo el plano, porque como es infinito, daría igual, ¿no? Por ahí Franco me dice, entre el origen y cualquier lugar del plano te debería dar lo mismo, porque es igual. No sé bien qué es lo que está viendo, pero podría ser. Digo que como el campo no depende de la posición en X y en Y, solo depende del Z, ponerlo en el plano sería lo mismo, cualquier punto del plano. Ok, o sea que la referencia que tomemos será como directamente tomar un plano, ¿no? Se va a ser independiente de en qué posición de X e Y. Por ejemplo, tomo un punto acá, un punto P. Cualquiera. ¿Sí? No me quise poner sobre la distribución, me pongo un poquito más arriba. Lo que me están diciendo es, ok, solo te va a depender de Z, entonces si tomas este punto o tomas este punto, va a ser el mismo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Podría tomar incluso uno por acá atrás, ¿no? Eso sería porque está en un equipotencial, ¿no? Eso sería exactamente como dice Ramiro, porque está en un equipotencial. ¿Y cómo veo que está en un equipotencial?
así tan rápidamente, sin haber hecho ninguna cuenta. ¿Qué pasa si yo me muevo entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto? ¿Cómo son las líneas de campo eléctrico? Están en K, ¿no? Perpendiculares al campo. Están en más y en menos K. Las líneas de campo son así, arriba y así abajo, y vale lo mismo a cualquier altura. O sea que en esos caminos, si me muevo en cualquier punto de ese plano a la misma altura en Z, me estoy moviendo en caminos que son punto a punto ortogonales al campo. O sea que entre esos puntos no realizaría trabajo si yo muevo una carga entre cualquiera de esos puntos, en todo ese caminito azul que dibujé. No hago trabajo, no tengo una diferencia de potencial. Efectivamente tengo una equipotencial. ¿Me puedo quedar con ese punto P para usarlo de referencia? Pero ahí le tendrías que agregar el valor. Bueno, El valor. digo que como no es cero el potencial, tendrías que calcular el potencial ahí y después sumárselo, ¿no? ¿Por qué no es cero el potencial? ¿No es cero el potencial? ¿No puedo decidir yo que sea cero? Ah, claro, porque todo lo haces con respecto a ese punto. A ver, claro. Me estoy dibujando una vista como desde por acá, en donde veo el eje Y y el eje Z. Y este plano, esta distribución plana de carga, está entrando y saliendo a la pantalla. ¿Sí? Entonces, me agarro este punto P. Lo dibujo sobre el eje, pero solo por comodidad, ¿no? Podría dibujarlo acá. Porque en realidad cuando agarro esta referencia, lo que estoy haciendo es agarrar todo este plano. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿No se perdió nadie? Entonces digo, ok, voy a agarrar de posición de referencia el punto P. El punto P, hoy usamos K, bueno, hoy usamos K, en K versor. Y tengo que decir dos cosas de mi referencia. Tengo que decir dónde vive y cuánto vale el potencial ahí. O sea que yo puedo decidir, nosotros, cuánto vale el potencial en esa altura. ¿Qué valor le ponemos? ¿Ponemos 0 o quieren que pongamos algún número? Cero. 0. Bueno. Entonces tenemos el primer paso resuelto. Decidimos dónde vamos a poner la referencia y cuánto vale la referencia. Quiero calcular entonces esa diferencia de potencial entre cualquier punto del espacio y la referencia. ¿Qué alternativas tengo para resolver eso? ¿Puedo traerme la expresión de Coulomb para usar? No, porque es infinita la distribución. No, porque es infinita la distribución. O sea que sí o sí tengo que plantear esta diferencia como una circulación del campo eléctrico entre la referencia y cualquier punto. Y R, claro. Pregunto, para calcular el potencial en cualquier punto, ¿tendré que plantear esta circulación una única vez o tendré que partirla?
tendré que diferenciar en dónde vive esa posición R, o podría hacerlo directamente. Depende de dónde esté efectuando una evaluación. No sé qué tipo de conductor es. No tenemos conductores todavía, Gabriel. Tenemos solo distribuciones de carga. Tenemos carguitas ordenadas en el espacio, en el vacío, sin ningún medio material que lo sostenga. Pero Yo creo que habría que diferenciar porque el campo vale distinto en Z mayor hay 0 o menor a 0. el campo vale distinto, el campo tiene esta dirección, ¿sí? Para zetas mayores y para zetas menores. Entonces yo tendré que calcular la diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que, así como está escrita, es posición final menos posición inicial. O sea que tendré que partir de mi referencia en este caso el punto P, mi referencia, tendré que partir de la referencia e ir a posiciones para zetas mayores que la referencia, para zetas mayores a P. También tendré que ir desde la referencia a zetas que vivan entre 0 y P. Y también tendré que pensar en qué pasa cuando parto de la referencia y voy a valores de z menores al origen, menores a 0. Zetas negativos, ¿no? Tengo esto, ¿no? Zetas menores a 0, zetas entre 0 y P, y zetas mayores a P. A priori pareciera que tendría que hacer el planteo 3 veces. Pero por ahí creo que fue Ignacio que me dijo, tenés campos distintos. Entonces, no son 3 veces que tengo que plantear la circulación, sino me va a bastar con 2. Porque el campo varía en 2 zonas. Arriba de z igual a 0 y abajo. Zetas positivos, zetas negativos. O sea que la circulación para zetas mayores a P o para zetas entre 0 y P debería ser lo mismo. Es un solo planteo que tengo que hacer. ¿Se entiende eso? No, perdón, ¿la diferencia no estaría en la altura a la que está la referencia? ¿Por qué no? ¿Por qué no cambia ahí? Si yo planteo, voy a escribir, para que te lo escribo. Si yo planteo una diferencia de potencial para cualquier posición R, ¿sí? Menos nuestra referencia, que es P, que dijimos que además vale 0. Esto va a ser menos la circulación desde P, posición inicial, hasta una posición R de diferencial de línea. Yo lo que digo es, esta circulación tendré que calcularla para R's mayores a P y para R's menores a P. Porque hablo de R's como posiciones genéricas, pero creo que más o menos ya todos vimos que este R solo me va a importar qué coordenada tiene en Z. Porque ya charlamos que en X y en Y es indistinto. Que el potencial solo va a cambiar a medida que nos desplazamos en Z. Entonces, si mis posiciones donde voy a calcular el potencial solo le importa la altura, solo Z, ¿sí? Lo que voy a tener acá es Z. ¿Se ve eso? Entonces digo, esta circulación, tendré que especificarle si este Z vive entre 0 y P o vive entre mayor a P. Lo que seguro que voy a tener que tener cuidado es el campo que va acá,
que el campo que esté dentro de la circulación sea el campo donde se está desplazando, donde estoy moviendo esa carga. Si no se ve, hago la cuenta. Hagamos esto. Pensemos que tengo que separarlo en 3 partes. Y digo, ok, empiezo para z mayores a p, acá arriba. ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto vale el potencial en un punto z, ¿sí? Menos el potencial del punto P, va a ser ir desde el punto P hasta el punto Z. Del campo eléctrico para la zona, los lugares en donde estoy, ¿no? Para Z mayores a P. Por un diferencial de línea. Diferencial de línea que no discutimos, pero ¿en qué camino me voy a mover? ¿Qué diferencial de línea tomo para desplazarme? Paralelo al campo. Paralelo al campo. Paralelo al campo, ¿no? Voy a tomar un diferencial de Z en K. Entonces escribo, voy a buscarme el campo para Z mayores a P, que P es un valor positivo por cómo lo pusimos, o sea que será el campo para Z mayores a 0. Sigma 0 sobre 2 epsilon 0. Esto está en K versor, tengo un diferencial de Z en K versor. K versor con K versor me queda 1. Esto me va a quedar menos sigma 0 sobre 2 epsilon 0. La integral entre P y Z de diferencial de Z será Z menos P. Ese será mi potencial en un punto Z mayor a P. Si yo ahora sigo sin estar convencida y digo, bueno, voy a ir en esa sección ahí en el medio, entre 0 y P. Voy a tener el potencial en Z menos un potencial en P, que es nulo. Como menos la circulación, siempre voy desde la posición inicial, que será la referencia, el P en este caso, hasta Z del campo en la zona en donde me esté moviendo. Esto va a ser en esa zona. Me va a quedar desde P hasta Z. El campo entre 0 y P es el mismo campo que para Z mayor a P. Sigma 0 sobre 2 epsilon 0. En K versor, diferencial de Z en K versor. K versor con K versor me queda 1. Y esto me quedará menos sigma 0 sobre 2 epsilon 0, la integral entre P y Z, diferencial de Z. Z menos P. Exactamente igual, ¿no? Si el campo no cambia, esa circulación no va a cambiar. Entonces no tiene ningún sentido que yo parta el espacio por la referencia. La referencia acá no va a ser una posición del espacio que me separe zonas, porque el campo vale lo mismo, entre 0 y P y de P para arriba. ¿Se ve ahora un poco mejor? Entonces mi espacio... Una Sí, pregunta. entendí. Sí, sí, Gracias. Sí, perfecto. ¿Quién quería preguntar? Perdón. Como Z sería menor a P, ahí cambiaría el signo igual, ¿no? De la diferencia de potencial, del potencial. Y sí. Sí, sí, sí. Bueno, Y, gracias. justo en P vale 0, que es lo que le pedimos. Si yo pongo acá justo P, no sé, decido tomar el menor, el igual, y lo evalúo en P, me da 0. Menos mal, porque yo le dije, en P tenés que valer 0. No sé si a alguien le pasó o alguien se quedó o lo pensó en yo me muevo de P hacia arriba
y podría pensar que este diferencial de línea es de z en K versor. Pero si me muevo de P para abajo, a un punto entre 0 y P, podrían estar tentados a pensar que ese diferencial de línea es diferencial de z en menos K versor. ¿Alguien lo pensó? ¿A alguien se le ocurrió tener que cambiarle el signo al diferencial de línea? Porque ahora no me muevo hacia z mayores, sino hacia z menores. ¿A nadie se le ocurrió? Ojo con eso, porque si a alguno se le ocurrió y no quiere hablar, no pasa nada, pero ojo, el diferencial de línea lo defino y lo defino positivo, siempre. Porque después el sentido en que estoy circulando me lo va a dar los límites de integración. Yo estoy siempre siendo cuidadosa y diciendo, ok, tengo una diferencia potencial. Potencial final menos potencial inicial igual a menos la circulación desde la posición inicial hacia la posición final del campo diferencial de línea. Entonces, este diferencial de línea ya es positivo, porque el sentido en el que me estoy moviendo me lo dan los límites de integración. Lo digo, lo aclaro, porque hay a veces que confunde, que uno se queda pensándolo y ojo que si yo cambio el signo acá, tendría que hacer algo con los límites de integración, si no, hago lío. Profe, Sí. ¿puede repetir por qué el potencial en la referencia es 0? Primero, porque lo decidimos, ¿no? Yo cuando decidimos dónde ponemos el punto de referencia, dijimos, tengo que decir dónde vive la referencia, en este caso será en una altura P, en K versor, y además tengo que decir cuánto vale, es una elección, lo decidimos nosotros. Elegimos decir, bueno, ahí el potencial es nulo. Ah, perfecto. ¿Sí? Esto lo fue directamente elegido por nosotros. Yo dije, podemos decir que valga un número si quieren, lo más cómodo es decir que vale 0. Y después acá cuando llegamos a las expresiones dije, si se fijan, si yo evalúo estas expresiones en P, me dan 0. Menos mal, porque era algo que ya habíamos dicho, lo habíamos decidido nosotros. O sea que estas dos expresiones que son iguales son expresiones que valen para z mayor a 0. Y ahora sí me va a quedar ver qué pasa para z menores a 0. Si yo ahora quiero saber el potencial en una posición z menor a 0, referido a nuestra posición de referencia, el punto P, que dijimos que es nula, voy a tener que hacer menos la circulación entre P, y acá sí, si yo voy desde P hasta un punto Z negativo, atravieso dos campos, ¿no? Atravieso el campo para z mayores a 0 y después el campo para z menores a 0. O sea que esa circulación la voy a tener que partir en dos, porque tengo dos expresiones del campo que son diferentes. Voy a tener que partir desde la referencia hasta 0, haciendo la circulación del campo para z positivos, y después ir desde 0 hasta un z, ¿sí? Hasta un z en este caso va a ser negativo, del campo de la zona de abajo, z negativos. Siempre tengo que partir desde la referencia hasta el punto que me interesa. ¿Sí? Si ahora tengo un punto en z negativos, tendré que ir desde la referencia hasta ese punto. Como el campo cambia, voy desde la referencia hasta el 0, que es donde el campo tiene un valor, y desde 0 hasta la posición z menor a 0. Reemplacemos
el diferencial de línea voy a seguir usando el diferencial de Z. El campo en la zona de arriba es este campo que vale sigma 0 sobre 2 epsilon 0 en K versor. Y tengo diferencial de Z en K versor. Y después entre 0 y Z tengo el campo en la zona de abajo que es sigma 0 sobre 2 epsilon 0 en menos K versor por un diferencial de Z en K versor. Acá tendré K versor con K versor que me queda 1, menos K versor con K versor me va a quedar menos 1. Y si resuelvo esto me quedará menos sigma 0 sobre 2 epsilon 0 por la integral de diferencial de Z, esto me quedará 0 menos P menos, y acá me queda sigma 0 sobre 2 epsilon 0 por una integral entre 0 y Z de diferencial de Z con un signo menos. O sea que me va a quedar, puedo cambiar el barro, P menos Z, haga 0, ¿no? Que P es el 0. ¿Sí? ¿Se ve? Me queda al menos acá afuera. Sigma 0 sobre 2 epsilon 0 y me queda la integral entre 0 y Z de menos diferencial de Z. Eso me queda menos Z entre Z y 0. Eso me queda 0 menos Z. Acomodo, esto me va a quedar sigma 0 sobre 2 epsilon 0, que lo saco factor común. Este menos me quedará P positivo y con este menos me quedará Z positivo, o sea que esto será P más Z. Y este será el potencial para puntos, para posiciones de Z menor a 0. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Paso en limpio? Paso en limpio esta función potencial para cualquier punto del espacio, ¿sí? Para cualquier Z, que es la coordenada que nos interesa, nos quedó sigma 0 sobre 2 epsilon 0. La primera expresión nos quedó menos, teníamos un menos P menos Z. Sí, paso este menos acá, me queda P menos Z. Para Z mayores a 0. Y nos quedó sigma 0 sobre 2 epsilon 0. Este era P más Z para Z menores a 0. Y además sabíamos que el campo eléctrico era sigma 0 sobre 2 epsilon 0 en K versor para Z positivos y sigma 0 sobre 2 epsilon 0 menos K versor para Z menores a 0. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Todo bien por ahora. Gracias, Nico. Podríamos graficar estas funciones, ¿no? Yo podría graficar por un lado el campo y por otro lado el potencial.
El campo creo que lo graficamos ya, ¿no? El módulo del campo eléctrico, el módulo como valor, como magnitud del vector, va a ser sigma 0 sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Esto con respecto a z, y va a ser el mismo valor y de signo opuesto para z menores a 0, sigma 0 sobre 2 epsilon 0. Y ahora el potencial. ¿Cómo grafico esta función potencial? También con respecto a z. ¿Cómo graficarían esa función? Y serían dos funciones lineales, ¿no? Dos rectas. Que se cortan en el cero, digamos. Son dos funciones lineales, dos rectas. ¿Se cortan en cero, en cero de z? Claro, o sea, en el origen sería como una B corta, digamos, ¿no? Sería como O una sea, la corta. primera va a ser decreciente y la segunda va a ser creciente. Y se cortan en PX. Me confundí. Ok, voy con la primera. Para z positivos, efectivamente esto es una función lineal, ¿sí? Una función lineal decreciente, varía como menos z, que si z es 0, corta el eje y en sigma 0 sobre 2 epsilon 0 p. ¿Sí? Y decrece con una pendiente exactamente igual a sigma 0 sobre 2 epsilon 0, una cosa así. Si voy para los zetas negativos, tengo ahora una recta dependiente positiva porque varía con z positivo, que si reemplazo el z igual a 0, me queda sigma 0 sobre 2 epsilon 0 por p. Y la pendiente va a ser sigma 0 sobre 2 epsilon 0, o sea, tiene la misma pendiente que la otra. Efectivamente, es como una B corta. Y corta al eje Z. ¿Dónde corta el eje Z acá? ¿Cuánto vale esa posición en Z? P en el positivo y menos P en el... P y menos P. Y está bien, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho que el potencial en P tenía que valer 0. Así que se cumple que el potencial en P es 0. Ya lo habíamos chusmeado acá en la expresión. En el gráfico también. Bueno, ustedes dibujen un poco más simétrico. Verifica que el potencial en la referencia es 0 tal cual lo establecimos. Si yo miro estos dos gráficos, así, uno al lado del otro, tengo como muchas cosas para decir. Vayamos de a poco. Lo primero que veo es que tengo un campo eléctrico con una discontinuidad en la distribución de cargas, ¿no? Una discontinuidad en el plano z igual a 0. Pero tengo una función potencial que es continua. Y eso está bien. La función potencial siempre va a ser una función continua. ¿Sí? Estoy haciendo una circulación, estoy haciendo un integral, estoy haciendo una continuidad. Esa función siempre me tiene que quedar continua.
Miremos si estos dos gráficos que obtuvimos, estos dos gráficos que tenemos acá, satisfacen la relación entre el campo electrostático, y este gradiente de la función potencial. ¿Se acuerdan de esta expresión, no? Esta expresión que me decía, las líneas de campo eléctrico tienen dirección y sentido hacia donde decrece el potencial. O al revés, el potencial decrece en la dirección y sentido en la que apuntan las líneas de campo. ¿Eso sucede acá? Sí, es como la derivada negativa, ¿no? O sea, solo que en la parte donde no es derivable hay como un salto. Ok. Es esta, ¿no? Es esta derivada, la derivada de esta función potencial con el signo cambiado por este menos, me tiene que dar el campo eléctrico. La derivada de esta función es positiva porque el campo crece. Uy, estoy haciendo lío, ¿no? No, está bien, está perfecto. Está perfecto. Sí. Es esto, ¿no? Este campo es positivo, este campo tiene una dirección en K versor y este campo tiene una dirección en menos K versor. Si yo me lo traigo acá, este campo tiene una dirección en K versor para zetas positivos y menos K versor hacia los zetas negativos. Está bien, ¿no? Si yo me muevo en el sentido de las líneas de campo, es decir, en esta dirección, este potencial decrece. Si me muevo en este sentido, en el sentido de la dirección de las líneas de campo, este potencial decrece. ¿Se ve? Y efectivamente, en el origen, en z igual a 0, sí. ¿Por qué le pusimos módulos y de negativo? Era como para tomar el valor de... ¿Cómo era? Si querés, a veces lo escribo así, a veces es directamente el E de z. Es el módulo del vector, pero con signo. Así, mira, escribilo así. ¿Estás hablando? Sí. Es el E de z. Sí, hago como lío ahí cuando lo escribo, porque quiero pensar en el módulo del vector, pero un módulo con signo. Entonces eso es raro. Ok, no, nada. Estaba diciendo, efectivamente acá, en z igual a 0, esta función potencial no es derivable, ¿sí? Y como no es derivable, acá, tiene una discontinuidad en el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, mi campo eléctrico podría ser discontinuo, pero mi función potencial siempre tiene que ser continua. Perdón, ¿podría Sí. repetir de vuelta lo de la línea del campo eléctrico, las direcciones? Sí, vamos otra vez, Brandon. Yo dije, quiero verificar que esta relación entre el campo eléctrico y el gradiente de la función potencial se esté cumpliendo. ¿Qué me dice en palabras esta expresión? Me dice que las líneas de campo eléctrico van a tener dirección y sentido hacia donde el potencial decrece, ¿sí? Por este menos. O que el potencial decrece hacia donde apunta el campo eléctrico. Sí, ahí lo vi. ¿Sí? Vine y Sí, hice como si acá estuviese, en realidad acá está mi plano, con una distribución de cargas superficiales uniforme, y vos tenés un campo que sale de ese plano hacia la derecha, ¿sí? En zetas positivos, hacia la izquierda en zetas negativos. Entonces, lo que tengo que hacer es pensar
hacia dónde apunta el campo eléctrico. Entonces, si yo me muevo como apunta el campo eléctrico, me traje estas flechitas acá, me muevo como apunta el campo eléctrico, por ejemplo, para los zetas positivos, voy de izquierda a derecha, este potencial decrece. Claro. Y si me muevo en los zetas negativos, de derecha a izquierda, como van las líneas de campo, este potencial decrece. Es eso lo que me Perfecto. dice esta expresión. Buenísimo, gracias. No, no hay por qué. Bueno, y además esa expresión, como no tengo una derivada en z igual a 0, como la función potencial no es derivable en z igual a 0, tengo una discontinuidad en el campo eléctrico. ¿Sí? También viene agarrado esta expresión. Yo ahora quiero jugar un poco. Quiero jugar un poco con esa referencia que dije, agarremos un punto P cualquiera, y digamos, bueno, acá el potencial es 0. Pero si quiero mover esa referencia, ¿esta función potencial dependerá de esa referencia? ¿Qué piensan? Si yo ahora digo, ok, no quiero que la referencia esté en P, sino que quiero que la referencia esté en 2P. Color que no haya usado. Acá. Quiero que mi La referencia... pendiente sería igual, ¿no? Por ahí me dicen la pendiente sería igual. ¿Quieren que vuelva a los cálculos que hicimos? Vuelvo por acá. Y ahora, en vez de poner P, pondría 2P. ¿Me cambia la forma de la funcionalidad de esta función potencial? No. No, ¿no? ¿Me moverá la referencia? Voy a decir, bueno, 2P vale A ahora. Y quedaría siempre lo mismo. O sea, no afectaría. Bueno, por ahí me dicen, decí que en 2P vale A y listo. Que sería esto, ¿no? Es como, extiendo este eje, me voy por acá, y ahora quiero que la referencia esté en 2P. Bueno, que en 2P valga, no sé, lo que vale esta función acá. Este será A. Algún número tocará negativo. Y si quiero que en 2P valga 0, si además de poner la referencia en 2P, quiero que el potencial en 2P valga 0, esta función potencial tendrá que pasar por acá, ¿no? Tendré que tener algo así. Me va a quedar chico el gráfico. La misma pendiente, la misma funcionalidad, pero ahora tendrá que cortarme el eje X. Tendrá que ser el potencial nulo en 2P. Cortará por acá ahora. Y acá el simétrico. Súper chico me quedó el gráfico. ¿Se ve que lo único que va a hacer es desplazarme esa función, pero la funcionalidad del potencial va a ser la misma? Puedo hacer otra variante por acá y decir que la referencia... Feo el color este. Que la referencia ahora sea 0. Alguien me había propuesto el 0. Y que potencial en 0 sea 0. La funcionalidad se mantiene, pero ahora acá va a tener que pasar la curva, ¿no? Tendrá esto. Obtendré esto.
¿Se ve? Porque yo lo que sé es que la diferencia de potencial entre dos puntos está dada por la circulación del campo entre esos dos puntos. Está dada por el trabajo que me cuesta mover una carga entre esos dos puntos en esa zona donde está el campo eléctrico, ese campo eléctrico. Esa diferencia potencial siempre tiene que ser la misma. Entonces, lo que termina pasando acá es, está bien, yo moví la referencia y obligué que en la referencia, el potencial en la referencia sea 0. Pero hubiese pasado exactamente lo mismo si a mí, en vez de pensar en mover la referencia, decidía que el potencial en la referencia valga algo, ¿no? Porque si yo me quedo acá, en mi punto P, la curva verde significa que yo dije que en P el potencial valga esto. Y la curva violeta significa que yo dije que en P el potencial valga esto de acá abajo. Un valor que hace un rato dije, lo más cómodo es decir que es 0, pero podría decir que es cualquier número. Si yo ahora quiero la diferencia de potencial entre dos puntos, un punto A y un punto B, la diferencia de potencial entre esos dos puntos va a depender de qué referencia tomé o cuánto fue el valor que le asigné al potencial de la referencia. Ahí ya no necesitas referencia. Ahí ya necesito referencia. Pero no voy a ir y ponerme a hacer la circulación del campo. Puedo sacar acá, ¿no? Con esta funcionalidad puedo saber cuánto vale esa diferencia de potencial entre A y B. ¿Sé o no sé? Será esta, ¿no? Punto A, voy con la original. ¿Valdrá esto el potencial en A? Y valdrá esto el potencial en B. Si voy sobre la curva azul, nuestra curva original, con la referencia en P. Y si voy a la verde, valdrá esto en A y valdrá esto en B. Y si me voy a la violeta, valdrá esto en A y valdrá, y se me terminó el gráfico por allá abajo, ¿no? Puedo seguirlo si quiero. Entonces sería sigma 0 sobre 2 epsilon 0 por B, menos sigma 0 sobre 2 epsilon 0 por A, pero obviamente dependiendo la curva que tomes por el signo, pero sería la resta básicamente multiplicando por B menos después por A. Ok, sí. Va a ser esta diferencia, ¿no? Termina siendo esta diferencia de potencial. Que como la funcionalidad siempre es la misma y la pendiente es la misma, es esa diferencia de potencial. Es lo que valga el potencial en A menos lo que valga en potencial en B. Esa diferencia siempre es la misma. Está bien que sea siempre la misma, porque el campo es uno. La circulación del campo va a ser única. No puede depender de dónde ponga la referencia y de dónde decida y de qué valor decida que tenga el potencial. ¿Se entiende todo lo que digo en este gráfico desastroso que me está quedando cada vez peor? A mí me queda una duda. Decime, Gonzalo. En el caso en el que habías elegido a la referencia en 2P, Sí. ¿qué significaba A? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba A?
Ah, no, Pero alguien me dijo, en vez de mover la curva, lo que puedes hacer es, si querés la referencia en 2P y seguir viviendo con este gráfico que ya tenías armado, poné la referencia en 2P, decí, ok, la referencia es 2P, pero el valor de la referencia, decirle que sea, bueno, acá me quedó cruzadísimo, este es A. No tiene el gráfico, está abajo. Decirle que valga A. Y el gráfico te queda exactamente igual. ok, entiendo, sí. ¿Qué es esto bueno, yo corrí las referencias de lugares, pero podría haber hecho el mismo análisis pidiendo que el potencial en P valga otra cosa, que fue lo que charlé con estas punteadas turquesas. Puedo mover una u otra cosa, es independiente de todo. Es una función potencial, es la función potencial asociada a este campo eléctrico generado por esta distribución superficial infinita de cargas uniformes. Que sí, al momento de graficarlo me quedará desplazado hacia arriba o hacia abajo, y tengo una funcionalidad para los zetas positivos y una funcionalidad para los zetas negativos, porque el campo tiene una discontinuidad, ¿sí? Y tiene un valor para zetas positivos y un valor para zetas negativos. Me voy a hacer un gráfico un poco más prolijo acá. El mismo gráfico. Me grafico el original, el que calculamos, el que hicimos todas las cuentas. Esa función potencial en donde la referencia era P y B en P era 0. Y quiero que miremos y que pensemos en las equipotenciales. ¿Qué sabemos? ¿Qué recuerdan de las equipotenciales? ¿Tienen el mismo potencial ahí? Exacto. Son lugares o posiciones del espacio en donde el potencial es exactamente el mismo. ¿Sabemos algo más de las equipotenciales? No sé si lo charlamos, pero las equipotenciales van a ser ortogonales al vector campo eléctrico. Siempre una superficie equipotencial va a ser ortogonal al vector campo eléctrico. Y no se cortan. Tiene sentido que no se corten, ¿no? Porque si se cortaran, sí,
ahí Julián te leí, al vector campo eléctrico sería ortogonal todo el tiempo a las líneas de campo, ¿sí? Porque recordá que el vector campo eléctrico es la tangente punto a punto a las líneas de campo. ¿Sí? Decía, van a ser ortogonales punto a punto al vector campo eléctrico y además no se van a cortar entre sí. Tiene todo el sentido y toda la lógica, porque si se cortaran, yo estaría diciendo que o es la misma equipotencial o que dos equipotenciales tienen el mismo valor, cosa que no tiene sentido. Así como las líneas de campo no se cortaban entre sí, las equipotenciales tampoco se pueden cortar entre sí. ¿Qué más sé de las equipotenciales? ¿Cuánto trabajo tengo que hacer para mover una carga en un equipotencial? 0. ¿Sí? El trabajo de moverme por un equipotencial es nulo. Claro, es irrotacional. Sí. Exacto. El campo es el irrotacional, sí. Si quiero ver las equipotenciales de esta función potencial, ¿a alguien se le ocurre cómo podrían ser? ¿Qué cosa? No escuché. Planos paralelos, ¿no? Sí, una equipotencial, pregunté. Si a alguien se le ocurre cómo van a ser las equipotenciales de nuestra función potencial, esta función del plano infinito. Claro, un plano paralelo en el eje Z puede ser. Exacto. Creo que lo empezamos a discutir allá antes de empezar a resolver nada, que charlamos que entre ponernos en un punto P acá, en un punto P en el eje o en algún punto P allá atrás, era lo mismo. Era lo mismo porque moverme en este camino, moverme en un plano de Z constante, es moverme en una superficie que punto a punto es ortogonal a mi campo eléctrico. Al ser ortogonal a mi campo eléctrico, el trabajo es nulo. Como el trabajo es nulo, no hay una diferencia de potencial entre esos puntos. O sea que lo que tengo es una superficie equipotencial. O sea que ahí. O sea que tengo todos los planos a Z constante son superficies equipotenciales. En este esquema me quedarían como líneas, ¿no? Líneas a Z igual a algo. Hay dos equipotenciales que sabemos cuánto valen, ¿no? ¿Qué equipotenciales sabemos cuánto valen? ¿Puedo ponerle números a alguna de estas equipotenciales? Sí, en las posiciones de P. En Z igual a P. En las posiciones de Z igual a P, esta equipotencial Igual a 0. es la equipotencial nula. Y la de menos P también, ¿no? Sí, también eso. Yo dibujé un par acá. De estas dos, ¿podemos decir aunque sea el signo de esas equipotenciales? Sí, una es menos y la otra es positivo. La de ¿Sí? P es positivo.
La de la derecha de P, esta tendrá un potencial positivo, esta será un equipotencial negativa. ¿Así? Está bien, ¿no? Porque ¿cuánto vale ese equipotencial? ¿Cuánto vale justo este punto, ¿no? ¿Cuánto vale justo este punto? Acá vale 0. Es la que estoy segura. Acá vale 0. La equipotencial que coincide justo con este eje valdrá lo que valía acá, ¿no? Acá valía algo así como sigma 0, 2 epsilon 0 P, si no me equivoco. Perdón, ¿no sería al revés? Sí. Gracias, Brando. ¿El resto no me están ni escuchando? Es este valor, ¿no? Es este valor, este será B más y este será B menos. Que no tengo números. Podría inventar algún valor, pero no tengo números. No puse números en todo el ejercicio. ¿Se ve? ¿Se entiende cuáles son las equipotenciales? Sí, sí. De Epicénico, no sé si querías decir algo. No, no, que se entiende. Si yo pienso en el campo eléctrico acá, es así, ¿no? Exageré los vectores para que atraviesen todas las equipotenciales. Y efectivamente, las equipotenciales todo el tiempo, siempre son ortogonales al campo eléctrico, a la línea de campo. Por acá tengo dibujitos, porque ya no me animo a tanto. Tengo una carga, hay una carga puntual, centrada, ¿sí? Las líneas rosas son las líneas de campo eléctrico. Y las celestes son las equipotenciales. Está bien, ¿no? Tenemos líneas de campo eléctrico saliendo, una carga positiva que es una fuente de campo eléctrico radial, y tenemos equipotenciales que son superficies equipotenciales, son esferas concéntricas a la carga, ¿sí? A radio constante. Y después tengo algunos valores, ¿no? Acá, esta equipotencial me dice que vale 50, esta me dice que vale 30, y esta de más adentro vale 70. Está bien, ¿no? Si yo me muevo en el sentido de las líneas de campo, en el sentido de estas líneas turquesa, el potencial decrece, va de 70 a 50 a 30. Está perfecto. El campo apunta en el sentido en el que decrecen las líneas de campo.
y por acá tengo un dipolo. Perdón, ¿podría Sí. subir un segundito? Sí, lo subo, lo subo. Ahí está, gracias. No hay por qué. Y acá tengo un dipolo, ¿no? Tengo una carga positiva, puntual, y una carga negativa. Otra vez, en rosa están las líneas de campo. El campo total, ¿no? El campo resultante de la superposición del campo generado por la carga positiva y del campo generado por la carga negativa. Un campo que es radial saliente de la fuente de campo eléctrico, la carga positiva, y entrante a la carga negativa. Un radial saliente que se deforma, ¿no? Porque cuando hago superposición, ese radial puro de cada una de las cargas, ya sea saliente o entrante, se distorsiona. Y tengo esta forma. Y además tengo en líneas turquesa las equipotenciales. Equipotenciales que si miro punto a punto, ¿sí? La intersección entre una equipotencial y una línea de campo son ortogonales. Profe, una pregunta. ¿Por qué Sí. se distorsionan las equipotenciales en los dipolos? Eso no lo entendí. ¿Las equipotenciales o las líneas de campo? No, ve que los círculos alrededor de las cargas son las equipotenciales, las celestes. Sí, Son celestes, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Como que no son un círculo perfecto, sino que está más corrida la carga. ¿Por qué es eso? Es por esto, ¿no? Siempre escribo la misma expresión. El campo es el gradiente del potencial. Entonces, tengo una relación entre la magnitud del campo y el gradiente del potencial. Y fíjate que el campo en la zona entre las cargas te queda mucho más intenso que en las zonas de afuera, Ah, ¿no? claro. Claro, ahí Entonces, lo entendí. vas a tener una distorsión por eso. ¿Sí? Claro, claro. Ahí lo entendí. Perfecto, gracias. No hay por qué. Que de hecho yo podría escribir este gradiente como deltas, ¿no? Un delta de potencial sobre una diferencia potencial sobre una diferencia, no sé, de radio, de posición, y estimar ahí una relación entre las magnitudes. Decía, bueno, ya que la volví a escribir, volvamos a mirar, porque tengo equipotenciales con signo, ¿no? Tengo esta que vale 70, esta que vale 50 y esta de afuera que vale 30. O sea que si me muevo con las líneas de campo, voy de equipotenciales mayores a equipotenciales menores. Y ahora tengo la de afuera vale menos 30, esta vale menos 50 y esta vale menos 70. Y acá las líneas de campo están entrando, ¿no? Es un sumidero de líneas de campo, esta carga negativa. O sea que a medida que me muevo con una línea de campo, estoy yendo de potenciales mayores a potenciales menores, de menos 30 a menos 70. Y en el centro, si me muevo ahora por esta, porque yo marqué acá, porque acá está unido, pero es toda la circunferencia, ¿no? La equipotencial, o sea que acá vale, bueno, acá también vale 70. Esta, acá también vale 50. Acá también vale 30. O sea que me estoy moviendo 70, 50, 30. El potencial decrece. Sigue decreciendo, ¿no? Vale 0, voy acá, vale menos 30, sigo, menos 50,
sigo menos 70. Esta de acá. O sea que efectivamente, cada vez que me mueva por una línea de campo, me estoy moviendo en equipotenciales que decrecen. Acá tendré una superficie exponencial que será un plano, ¿no? Un plano infinito que corta justo, acá está entrando y saliendo la pantalla, y después tendré esferas, que ya no están concéntricas, están un poco descentradas, justamente por la intensidad de ese campo neto generado por el dipolo. Y tengo un último esquema para mirar. Que ya no es un dipolo, sino que son dos cargas puntuales positivas. ¿Sí? Tengo dos cargas positivas. Ahora tengo la superposición del campo que generan esas dos cargas positivas, líneas de campos que ahora se deforman de esta manera, siempre saliendo de las cargas positivas porque son fuentes de campo eléctrico, ¿sí? Y tengo superficies equipotenciales que serán cercanas a la carga, esferas, y después se irán deformando hasta tener esta forma, ¿no? No sé ni cómo llamarlo. Otra vez, puedo volver a analizar lo mismo, puedo seguir repitiendo lo mismo. Punto a punto, cada línea de campo se corta ortogonalmente con una superficie equipotencial. Si me muevo en una línea de campo, cualquiera, no sé, tomo esta, me voy a estar moviendo de potenciales mayores a potenciales menores, ¿sí? Acá, menos a 30. Cada vez que me muevo con la línea de campo, el potencial decrece. Y no mucho más, ¿no? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que se hayan quedado mirando, pensando? No, todo muy claro. Buenísimo, Gabriel. Yo sí quería hacer una consulta de la. Cuando buscamos los puntos equipotenciales del gráfico anterior, o sea, ¿De este? cuando graficamos, sí, ese. No entendí por qué no son paralelos, los puntos equipotenciales no son paralelos al eje Z. O sea, entiendo que en realidad el campo, al ser ortogonal al plano, está orientado en el eje Z y que por eso los puntos equipotenciales, bueno, los conjuntos equipotenciales son planos, pero no lo llevo a entender bien en el gráfico. Voy a este, porque por ahí, en ese, al no tener el plano, te estoy complicando. Pero es esto, ¿no? Este es mi plano, mi distribución plana de carga. Mi distribución plana de cargas que me genera un campo. ¿Sí? Tengo una distribución plana cargada positiva. Espero que lo haya dicho desde el principio de la clase, o si no, que lo hayan leído entre líneas. ¿Sí? Que me da estas líneas de campo. Mis líneas de campo son estas naranjas. ¿Sí? Un campo, si pongo ejes, este es el eje Z, y dije el plano es infinito, ocupa todo el plano XY. No te olvides que es un plano infinito. Sí. Y mi equipotencial es un lugar del espacio, o todos los lugares del espacio, en donde el potencial es el mismo. En donde el potencial es el mismo, en donde no tengo que hacer trabajo para desplazar una carga. ¿Sí? Son todos los lugares del espacio que la línea o la superficie equipotencial va a ser ortogonal a mi línea de campo. Porque es eso, ¿no? Yo necesito que los puntos de mi superficie equipotencial sean ortogonales en todos los puntos a la línea de campo para que si muevo una carga no haga trabajo, no tengo que hacer trabajo para mover una carga.
Y esas equipotenciales son planos, ¿no? Sí. Son planos a z constante. Arriba y abajo. ¿Lo ves? Sí, eso lo veo. Y está bien, es lo mismo que obtuvimos en nuestra expresión. Yo si me voy a la expresión, no sé si quedó acá. ¿Sí? Teníamos una expresión del potencial que solo dependía de z. Entonces, al llegar a una expresión que solo depende de z, estoy diciendo que para cualquier z, o sea, para un z fijo y cualquier xy, ese potencial tiene un único valor. Y llegamos a que Ahora lo entiendo. el potencial solo dependía de z, medio con los dedos, ¿no? Medio con este cuento de pongo el punto P acá, o lo pongo acá, o lo pongo allá atrás, y si lo muevo, el camino que recorre es el mismo, entonces el punto P es independiente de x y de y, solo va a depender de z. Y entonces mi punto en donde quiero calcular el campo también solo va a depender de z, porque cualquier camino que haga a z constante, tengo un trabajo nulo, tengo un potencial independiente, tengo un mismo valor del potencial para todo z, o sea, para un z constante, para todo xy. Vino como con mensajes ocultos, vino apareciendo de a poco, e intenté cerrar la idea cuando hice estas rayas verdes así, que es esto mismo. Y el plano que justo pase a la altura de z, que usamos como referencia en P, será el plano con la equipotencial nula. Y por simetría, el plano que pase por menos P también tiene un potencial nulo. Por simetría y por la forma que tiene la función potencial del campo eléctrico generado por esta distribución infinita de cargas uniformes. Entiendo. Me confundí un poco las rayas por ahí en el gráfico, pero ahora ya lo entiendo mejor la idea. Buenísimo, Gonzalo. No, sí, hay que hacer hay que hacer un curso más para entender mis dibujos. Bueno, buenísimo. ¿Y los otros, los de la carga puntual y los de los dipolos y eso, lograste entenderlos un poco mejor? No, sí, eso los había entendido, solamente que por ahí el dibujo, cuando me quedé pensando en el gráfico, que el potencial dependía, lo que se estaba graficando era el potencial en función de la componente en Z. Entonces eso me mareó un poco, pero los dibujos los entendí bien, los entendí perfecto. Buenísimo. Sí, es que yo giré el eje Z en ese gráfico. Bueno, hasta acá llega lo que quería contarles hoy. Si tienen alguna consulta o duda, los escucho. Con esto cerramos la guía 1. La semana que viene comenzaremos con la guía 2. Traeremos esos conductores que Gabriel está ansioso por traer. No tanto, no tanto. No tanto, no tanto, bueno. Si no hay dudas, los dejo, que descansen un rato, hacemos un recreo hasta 1:30, que retomamos con la práctica. Bárbaro, gracias, profe. No hay por qué. Perfecto, nos Hasta vemos. luego.